Hola jóvenes, les saluda la profesora Suani Maldonado. En esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio sobre el movimiento y veremos el tema 3 que corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado conocido también como MRUA. En la clase anterior aprendimos sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Hablábamos que este movimiento se caracterizaba porque la velocidad era constante, es decir, que era la misma durante toda la trayectoria y que la trayectoria que seguía era una línea recta. Además, hablábamos que el móvil recorría determinada distancia en un mismo tiempo. ¿Qué cambia ahora con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Pues vamos a apreciar un cambio en la velocidad del móvil en el trayecto. Esa trayectoria que va a seguir ese móvil siempre va a ser en línea recta. Lo que va a cambiar va a ser su velocidad durante el trayecto. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes puedan identificar las diferencias entre MRU y MRUA y también describir las características de este movimiento, aparte de aplicar las fórmulas correctas para la resolución de problemas. Entonces, quiero que piensen en algún ejemplo de la vida cotidiana donde se puede apreciar este tipo de movimiento. Por ejemplo, a mí se me ocurre cuando vamos en la carretera y queremos rebasar un vehículo, pues se aplica un cambio en la velocidad, aumenta para poder rebasar. Entonces veamos de que a nuestro alrededor podemos apreciar muchos objetos que siguen este movimiento. Para comprender el concepto de aceleración, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un gimnasta que va a realizar un salto. Cuando este gimnasta inicia la carrera, el módulo de la velocidad aumenta. Cuando salta, pues la dirección de la velocidad cambia. Y cuando el gimnasta toca la tierra, es decir, cuando toca el piso, el módulo de la velocidad disminuye. Entonces veamos que en esta situación ocurre un cambio en la velocidad. Por lo tanto, decimos que siempre que haya un cambio en la velocidad, va a tener lugar una aceleración. ¿Qué va a representar la aceleración? Va a representar la rapidez con la que varía su velocidad. Vamos a llamar entonces movimiento rectilíneo uniformemente acelerado como aquel movimiento en el que la aceleración es constante y es distinta de cero. Este movimiento también se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente variado y se puede notar también como MRUP. Algo que debemos destacar también es que la aceleración no solo depende del cambio de la velocidad, también va a depender del tiempo en el que este cambio de velocidad está ocurriendo. Por lo tanto, podemos expresar matemáticamente la aceleración como el cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo. Es decir, que vamos a tener una velocidad final, una velocidad inicial y podemos tener también un tiempo final y un tiempo inicial. Como lo hemos comentado, pues la aceleración va a representar la variación de la velocidad que experimenta un cuerpo en un tiempo determinado. En el sistema internacional, las unidades en las que se expresa la aceleración son metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado va a indicar que el móvil varía su velocidad en 1 metro por segundo cada segundo. ¿Qué características presenta el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Bueno, la trayectoria que describe es en línea recta, la aceleración es diferente de cero, es decir, que es constante, y pues vamos a notar que la velocidad cambia, va variando. Para representar cada una de las unidades involucradas, pues es importante que nosotros
Veamos las ecuaciones. Ya vimos la ecuación de la aceleración que está aquí, pero también es importante que repasemos las ecuaciones para calcular la velocidad y la distancia. Vamos a tener que para calcular la velocidad, vamos a tener estas dos fórmulas, para la distancia de estas dos, donde pues v va a indicar la velocidad final. En el sistema internacional la expresamos en unidades de metros por segundo. La velocidad sub cero indica la velocidad inicial. X va a indicar el desplazamiento que está dado por unidades de metros. X sub cero pues el desplazamiento inicial. Vamos a tener que A indica lo que es la aceleración y T pues indica el tiempo. Aquí no tenemos ninguna fórmula despejada para el tiempo, pero nosotros sabemos que con cada una de estas fórmulas que tengamos podemos encontrar el valor del tiempo únicamente despejando para él. Vamos a ver algunos ejercicios resueltos para comprender mejor el tema. Veamos entonces el ejemplo número 1. Nos dice que un tigre de Bengala inicia su recorrido desde el reposo y aumenta su rapidez de manera uniforme hasta 12 metros por segundo en un tiempo de 3 segundos. Nos preguntan, ¿cuál fue la magnitud de la aceleración promedio del tigre de Bengala? Vamos entonces a revisar los datos. Cuando nos dice que este tigre inicia su recorrido desde el reposo, esa palabrita desde el reposo nos está indicando que la velocidad inicial del tigre es cero. Cuando vean que digan reposo, vamos a saber que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo porque inicia su movimiento a partir del reposo. ¿Ok? Tenemos también que esa velocidad va aumentando con el transcurso del tiempo a 12 metros por segundo. Ese tiempo es de 3 segundos y nos preguntan el valor de la aceleración. Igual, dibujamos el esquema para poder entender el contexto del problema y tenemos los datos, ¿verdad? La velocidad inicial es 0, la velocidad final es 12 metros por segundo, el tiempo es de 3 segundos y hay que calcular lo que es la aceleración. Así que seleccionamos la fórmula de la aceleración y únicamente vamos a sustituir las variables por los valores numéricos. Sabemos que la velocidad final es de 12 metros por segundo, la velocidad inicial es de 0 y el tiempo en el que cambia esa velocidad es de 3 segundos. Entonces, hacemos los cálculos respectivos. 12 menos 0 nos da 12, bajamos el valor del tiempo y hacemos la división, encontrando así que el valor de la aceleración del tigre de Bengala es de 4 metros por segundo al cuadrado. Veamos ahora el ejemplo número 2. Nos dice que un ciclista en su paseo matutino viaja inicialmente a 7.2 km por hora, acelera su marcha a razón de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos piden calcular la velocidad final al cabo de 10 segundos y el espacio recorrido, es decir, la distancia durante ese tiempo. Entonces, lo primero que hacemos, pues, es identificar los datos del problema. Nos dice que inicialmente este ciclista tiene una velocidad de 7.2 km por hora, que viene siendo su velocidad inicial. Dice que va a acelerar su marcha a razón de 4 metros por segundo y este sería el valor de la aceleración. Entonces en el inciso A nos dan que debemos calcular la velocidad al cabo de 10 segundos. Estos 10 segundos sería el tiempo y la incógnita pues sería calcular la velocidad. Entonces una vez identificados los datos podemos desarrollar el esquema o un dibujo que nos ayude a comprender mejor el problema. Entonces dibujamos un ciclista. Este ciclista inicia su movimiento con una velocidad de 7.2 km por hora y va acelerando esa marcha a razón de 4 metros por segundo. Entonces tenemos que calcular la velocidad final cuando han transcurrido 10 segundos. Si ustedes se fijan, tenemos que el valor de la aceleración tiene unidades de metros por segundo y la velocidad inicial está en unidades de kilómetros por hora. No podemos mezclar estas unidades porque no son equivalentes. Entonces tenemos que hacer una conversión. Podemos convertir la aceleración a kilómetros por hora o la velocidad inicial. Vamos a convertir en este caso la velocidad inicial a metros por segundo, como lo hacíamos en el primer parcial. Entonces colocamos
el valor que queremos convertir, que son 7.2 kilómetros por hora. Sabemos que en una hora hay 3.600 segundos y que en un kilómetro hay 1.000 metros. Recuerden que colocamos arriba en el numerador el valor de las unidades que deseamos convertir. Entonces aquí cancelamos kilómetros con kilómetros y hora con hora. La unidad que me queda es metro por segundo, que es la unidad de la velocidad. Entonces al hacer este cálculo tenemos que esa velocidad inicial equivale a 2 metros por segundo. No hay que olvidar cancelar las unidades iguales para así obtener las unidades deseadas. Una vez que ya tenemos los datos en las mismas unidades, podemos realizar los cálculos respectivos utilizando pues la ecuación pertinente. En este caso, como nos piden calcular la velocidad final, utilizamos la fórmula que establece que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 2 metros por segundo. La aceleración vale 4 metros por segundo al cuadrado y el tiempo vale 10 segundos. Cancelamos un segundo que está en el denominador por el segundo del tiempo y nos queda metros por segundo. Entonces, hacemos este producto de 4 por 10, nos da 40 metros por segundo una vez que cancelamos las unidades. Y así podemos realizar la sumatoria sin ningún problema. 40 más 2 nos da 42 metros por segundo. Eso quiere decir que la velocidad final al cabo de 10 segundos de este ciclista es de 42 metros por segundo. Ahora vamos a resolver el inciso B. Vamos a tener que la velocidad inicial en metros por segundo es de 2, el tiempo va a ser de 10 segundos y la aceleración es de 4 metros por segundo. Y también tenemos el valor de la velocidad final que es de 42 metros por segundo, que fue el que calculamos. ¿Qué fórmula utilizamos para calcular la distancia? Pues es esta. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituimos las variables por los valores numéricos. La velocidad inicial es igual a 2 metros por segundo, el tiempo es de 10 segundos. Bajamos el 1 medio, colocamos el valor de la aceleración, que es de 4 metros por segundo al cuadrado, y el valor del tiempo, que es de 10 segundos, y elevándolo al cuadrado, siguiendo la estructura de la ecuación. Vamos a realizar entonces el cálculo de la potencia de 10 segundos, es decir, 10 segundos al cuadrado nos va a dar el valor de 100 segundos al cuadrado. Esos segundos al cuadrado los vamos a cancelar con los segundos cuadrados de la aceleración y todo el resto lo vamos a bajar. Solo vamos a cancelar aquí las unidades de segundo para que nos queden metros. Una vez que ya hacemos el producto de 4 por 100 nos va a dar 400 y el producto de 2 por 10 da 20. Entonces bajamos ese resultado y resolvemos esta partecita de aquí. 1 medio por 400 nos va a dar 200 porque 1 por 400 es 400 y 400 entre 2 porque este 1 medio es una fracción nos da 200. Entonces hacemos la sumatoria y concluimos que el espacio recorrido durante ese tiempo por ese ciclista es de 220 metros. En resumen, las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado pues son que la trayectoria que sigue es en línea recta, la velocidad va cambiando y la aceleración pues es constante. Y recuerden que la aceleración va a representar la variación de la velocidad que experimenta un cuerpo en un tiempo determinado y que las unidades de esta magnitud en el sistema internacional es de metros por segundo al cuadrado. También pues que tenemos diferentes fórmulas para calcular las magnitudes involucradas en este movimiento y hay que tener siempre bien presente las unidades para cada magnitud y si no son equivalentes pues hay que realizar una serie de conversiones. Ahora la asignación 3 pues consiste en resolver 4 ejercicios prácticos siempre siguiendo la estructura de los datos, el esquema, la fórmula y el desarrollo. Recuerden que en la parte de la fórmula ustedes escriben la fórmula que se va a emplear y si esta fórmula necesita alguna modificación hay que dejarla planteada en esta casilla. Y en el desarrollo pues solo colocamos la fórmula y sustituimos
los valores numéricos y calculamos el resultado. Y por último damos la respuesta. Es muy importante que ustedes sigan este esquema para poder facilitar la revisión de estos ejercicios. Vamos a ver el primer ejemplo. Nos dice que un tren que inicialmente viaja a 16 metros por segundo recibe una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces preguntan en el inciso A cuán lejos viajará en 20 segundos, es decir, la distancia, ¿ok? Y en el inciso B, pues nos preguntan cuál será la velocidad inicial. Entonces hay que identificar los datos. Tenemos la velocidad inicial porque no nos dice que parte del reposo, nos dice que inicialmente inicia su movimiento con este valor de la velocidad y que tiene una aceleración de 2 metros por segundo. Entonces ustedes tienen que calcular aquí el desplazamiento y la velocidad final. En el ejercicio 2 nos dice que un móvil parte del reposo. Recuerden que cuando vemos que parte del reposo, inmediatamente debemos de saber que la velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Y nos dicen el valor de la aceleración que es constante, entonces se trata de MRUA, y que cuando lleva recorrido de 250 metros, la velocidad es de 80 metros por segundo. Entonces aquí hay que calcular su aceleración. Recuerden que la velocidad inicial sería 0, tienen el valor de la velocidad final y tienen el valor del desplazamiento. Si ustedes se fijan en este ejercicio no nos dan el tiempo, entonces para poder calcular la aceleración necesitamos el tiempo, pero lo pueden calcular con los datos que les proporciona el ejercicio. Entonces, primero hay que calcular el tiempo y luego hay que calcular la aceleración. En el ejercicio 3 nos dice que un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1200 centímetros por segundo durante 9 segundos y luego con velocidad media de 480 centímetros por segundo durante 7 segundos. Entonces, siendo ambas velocidades del mismo sentido, nos preguntan cuál es el desplazamiento total en el viaje de 16 segundos y cuál es la velocidad media del viaje completo. Entonces, aquí hay que calcular el valor del desplazamiento, es decir, de x, y también calcular lo que es la velocidad media del recorrido con la fórmula que vimos inicialmente en la primera clase. Y por último, nos dicen que un móvil lleva una velocidad de 50 metros por segundo y acelera su marcha a razón de 15 metros por segundo al cuadrado. Entonces debemos calcular su velocidad final cuando incrementa en 3 minutos. Entonces fíjense bien aquí, tenemos el valor de la velocidad, tenemos el valor de la aceleración y nos proporcionan el tiempo, solamente que el tiempo está en minutos. Hay que pasarlos a segundos. Y esto sería todo. Si tienen alguna pregunta, como ya se los he dicho, pues me pueden escribir y yo con gusto les voy a aclarar sus dudas. Este sería el tercer tema estudiado, así que muchas gracias por su atención y éxito.